Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. En nombre de South American Express, SAE y de Aristo Pharmaceuticals, queremos darles una cordial bienvenida, agradecer a la Sociedad de Medicina Interna por brindarnos este valioso espacio dentro del Congreso de Medicina Interna y la realización de este seminario titulado Cuando los IVPs no son suficientes, optimizando el tratamiento de pacientes con reflujo y dispepsia. También nuestro especial agradecimiento a la doctora Estela Tito, presidenta de la Sociedad de Medicina Interna, por su constante apoyo y por permitirnos participar en este importante evento científico. Agradecemos también, damos nuestro sincero agradecimiento al doctor Adolfo Zapata, quien nos acompaña como traductor del seminario, por su generosa disposición y apoyo para facilitar la comunicación durante toda esta presentación. Es un verdadero honor presentar al doctor Manish Bhatnagar, destacado médico gastroenterólogo proveniente de la India. Él es fundador y presidente del Hospital Icon en la ciudad de Ahmedabad, en la India, director y jefe del Departamento de Gastroenterología en Orchid Mediservice. Él es fellow del American College of Gastroenterology y del American Gastroenterological Association, además miembro de la American Society of Gastrointestinal Endoscopy, de endoscopía. Ha sido el doctor galardonado con el Times of India Health como ícono, con un premio tanto en las gestiones del 2017 como las del 2018. El doctor Bhatnagar fue el primer médico en la región occidental de la India en realizar un trasplante de microbiota fecal. El doctor Bhatnagar cuenta con una trayectoria académica impresionante, más de 12 publicaciones internacionales, 30 nacionales y colaborador de textos de referencia, como por ejemplo el Sevier. Bueno, sin más preámbulos, dejamos con ustedes al doctor Manish Bhatnagar, quien desarrollará este importante seminario. Muchísimas gracias. Doctor, please join us. Buenas tardes, les traigo saludos desde la India. Pido disculpas por hablar en inglés, ya que mi español no es bueno. I hope I haven't murdered the language, but I'll beg your indulgence because my Spanish is pretty much non-existent, so I have Dr. Zapata to translate for me. Disculpas y las respectivas indulgencias porque no es tan bueno mi español. So, friends, today we'll be discussing about when PPIs aren't enough and optimizing the treatment for refractory GERD and dyspepsia. Vamos a hablar esta mañana sobre cuando los inhibidores de bomba no son suficientes para tratar la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la dispepsia. So we all know that this is something known as the gut feel, and we all say that instinctively we feel that something's wrong or right in the stomach, and now we know that the stomach is where the second brain, or what we term as the Como sabemos actualmente, existe una conexión entre el cerebro y el intestino que instintivamente nos hace saber cuando algo está mal. So basically the second brain is what is considered to be equally important. Así que básicamente el segundo cerebro es considerado muy importante. So now the common motility disorders, as we all know as clinicians, are GERD, dyspepsia and gastroparesis, where basically it is the motility which is at the basic issue causing the problems. Sabemos que los trastornos de la motilidad tienen mucho que ver con la dispepsia. Gastroesophageal reflux disease is something we all deal with on a day in, day out basis. Actualmente la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una patología con la cual tenemos que enfrentarnos todos los días. And GERD is something which is defined as the retrograde flow of gastric contents into the esophagus, the oropharynx and or the respiratory tract. Y el reflujo gastroesofágico está identificado o caracterizado por la progresión de fluidos hacia el esófago, la orofaringe o la laringe. The troublesome symptoms may be considered to be moderate to severe, symptoms that occur on 1 or more days per week in the patient. Los trastornos o más bien los síntomas pueden acaecer en temporadas cortas o temporadas largas.
And if you look at GERD, it's a global pandemic. It is not something restricted to India or Bolivia. I think nearly 50% patients across the world have GERD-like symptoms at least once in their lifetime, and about 13 to 20%, that is nearly 440 million plus patients, which have risen to 784 million by 2019, are estimated to have GERD. So GERD is taking a huge toll on global health. Se considera que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una epidemia a nivel, o de más bien de orden mundial. De hecho, la vemos todos los días y las estadísticas muestran que en los próximos años vamos a tener cada vez 4 millones más de pacientes con enfermedades por reflujo gastroesofágico. So as we all know, there are multiple risk factors for GERD. We know that old age, obesity, smoking, a high-fat diet, carbonated fizzy drinks, coffee, alcohol, going to sleep immediately after meals, pregnancy, certain medications like steroids, painkillers, and diabetes are major risk factors for GERD. Hay muchos factores que tienen que ver con la generación de reflujo gastroesofágico, entre ellos muy especialmente la obesidad, la tercera edad, la diabetes, el hábito de consumir bebidas carbonatadas, el uso indiscriminado de analgésicos y antiinflamatorios y otros trastornos. So there are certain typical as well as atypical symptoms which define GERD. The most typical ones are regurgitation and heartburn. Hay síntomas típicos y entre ellos se caracteriza especialmente el dolor o el ardor retroesternal. Then you can have nausea and vomiting, bloating, Pueden belching, también and tener heavy la gastric sensación de pain. náusea, vómito, la sensación de bloating. The atypical symptoms can be non-cardiac chest pain. As a matter of fact, I get a lot of references from my cardiology colleagues who do an angiography and their patient still has chest pain, so gets referred for an upper GI endoscopy and we find that it is GERD. Entre los síntomas atípicos destaca especialmente el dolor precordial no cardiogénico. De hecho, nos ha tocado evaluar pacientes que han terminado inclusive en angiografía porque no había una certeza de que realmente el dolor no fuera relacionado a una patología cardíaca. Chronic cough, hoarseness of voice, reflux, non-seasonal asthma, reflux dental enamel erosions, and nocturnal awaking with a choking sensation are other atypical symptoms GERD patients can present with. También tenemos otra variedad de síntomas que aparecen en general, todos los que tienen que ver con el reflujo, especialmente en la noche. So the GERD pathogenesis, as we know, is because of decreased esophageal clearance, reduced salivation, presence of a lower esophageal sphincter dysfunction, hiatus hernia, increased TLACRs, delayed gastric emptying, and increased intra-abdominal pressures. Dentro de los factores fisiopatológicos que generan el reflujo gastroesofágico, tenemos que considerar la disminución del aclaramiento de la mucosa gastroesofágica, trastornos de la motilidad, una alteración en el tono del esfínter esofágico inferior, trastornos del vaciamiento gástrico. So when it comes to refractory GERD, I think we all face this problem in our clinical practice. En las imágenes que tenemos en la pantalla derecha está la definición de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, referida como al flujo retrógrado de contenido gástrico hacia el esófago, la orofaringe o inclusive el tracto respiratorio. Los síntomas podrían ser considerados desde leves a moderados y pueden ocurrir durante una vez, pueden ocurrir días o inclusive semanas. So refractory GERD is defined as the presence of persistent troublesome GERD symptoms, which are heartburn and or regurgitation, and an objective evidence of GERD despite optimized PPI therapy for a period of 8 to 12 weeks. Entonces, la definición de trastorno gastroesofágico o enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria tiene mucho que ver con el tiempo, y este tiempo es de 4 a 8 semanas de persistencia de los síntomas. And 40% of the patients with GERD experience insufficient symptom relief from standard dose of PPIs. Y existe un 40% de los pacientes que hemos tratado con inhibidores de bomba que tienen síntomas persistentes relacionados al reflujo. If you look at the etiologies of reflux GERD, si miramos las causas fisiopatológicas del reflujo, it is insufficient acid suppression or increased reflux with PPIs, functional GI disorders, and other alternative diagnosis unrelated to GERD. Generalmente hay
trastornos que no hemos podido diagnosticar al tiempo de hacer el diagnóstico de reflujo gastroesofágico, especialmente los trastornos del vaciamiento gástrico. So these are the various etiologies for refractory GERD. Estas son las causas etiológicas para el reflujo refractario. So PPI compliance and timing is one of the major concerns when we use proton pump inhibitors, because the meal-dependent dosing for efficacy is one of the key challenges associated with conventional PPIs. Una de las claves para tener respuesta en el tratamiento está relacionado al horario y la relación que tiene con la comida para el uso de los inhibidores de bomba de protones. Almost 92% of your patients will not take the PPI therapy before 30 to 60 minutes of meal as prescribed, and this leads to poor adherence to PPI therapy. La baja adherencia al tratamiento tiene que ver con el porcentaje elevado, como estamos viendo, del 92% de los pacientes que no toman la medicación 30 a 60 minutos antes del evento prescrito. More than half of your patients will take PPI therapy at an inappropriate time, and many patients stop treatment when they have slight improvement in their symptoms. Tanto como el 54% o más de los pacientes toman el medicamento en un horario inadecuado. So the condition of nocturnal acid breakthrough is something we all grapple with, and nocturnal acid breakthrough is extremely common, and nearly 80%, that is 4/5 of your patients, even after twice daily PPI therapy, can experience intermittent nocturnal acid breakthrough. La acidez nocturna esofágica es un trastorno extremadamente común, mucho más allá de lo que pensamos o nos imaginábamos. Hay un 80% de los pacientes que incluso después de la terapia con inhibidor de bombas 2 veces al día todavía lo experimentan. However, I must give you this caveat that there is insufficient evidence presently that NAB alone is a significant cause of refractory GERD. Existen suficientes evidencias que sustentan esta afirmación. So the second thing to be aware of is the delayed gastric emptying, which is Así que lo segundo que tenemos que abordar es el vaciamiento gástrico. and the risk factors for delayed gastric emptying are increased age, scleroderma, pyloric obstruction, medications, diabetes, surgery of the stomach, and neurological disorders like migraine and Parkinson's disease, along with multiple sclerosis. En esta diapositiva estamos observando los factores que tienen que ver o están íntimamente relacionados a los trastornos del vaciamiento gástrico, entre los que estamos haciendo énfasis en la edad, desórdenes neurológicos, como enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, la esclerodermia, la destrucción, los trastornos postquirúrgicos, es decir, cirugías a nivel pilórico, los medicamentos, especialmente el uso de opioides, tiene que ver mucho con el trastorno de vaciamiento gástrico y también la diabetes. Delayed gastric emptying is something which keeps the stomach fuller for longer. This, in turn, increases the gastric pressure, and this can lead to larger and more voluminous frequent reflux episodes. El trastorno del vaciamiento gástrico genera un aumento de la presión intragástrica y esto hace que sean más frecuentes los episodios de reflujo. So it's intuitive that improving gastric emptying can also reduce your refractory GERD symptoms, and this is something to be looked for, specifically in your patients who are diabetic and those who have thyroid dysfunction. De esta manera observamos que si nosotros también focalizamos nuestra atención en el trastorno del vaciamiento gástrico, podemos ayudar a estos pacientes a aliviar sus síntomas con mayor rapidez. So another very important concept in the causation and perpetuation of GERD is the transient lower esophageal sphincter relaxations, also known as the TLESERs. This is the most common mechanism of reflux, especially in refractory GERD. La relajación transitoria del esfínter esofágico es un mecanismo bastante común para producir reflujo, especialmente cuando enfrentamos esos pacientes con reflujo refractario. And slow gastric emptying contributes to PPI refractory GERD through increased gastric distension, increased intragastric pressure, and initiation of reflux events via TLESERs. Por otro lado, el trastorno del vaciamiento gástrico contribuye, y especialmente asociado a estos episodios de relajaciones transitorias del esfínter esofágico, que hacen más frecuentes todavía los episodios de reflujo. I would also like to stress here that PPIs are effective drugs. They reduce acid, but they do not prevent the TLESERs from happening. So non-acid reflux continues, and this is the reason for the persistence of symptoms. Entonces tenemos la perspectiva de que el uso de los inhibidores de las bombas de protones reducen efectivamente la acidez, pero no previenen
el reflujo que no es relacionado a la presencia de ácidos, especialmente cuando también tenemos que prever o ver que existen estos episodios de relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. So there is a very intricate and a classic tango which happens between gastroparesis and dyspepsia. Gastroparesis is a disorder that slows or stops the movement of food from your stomach to your small intestine, and gastroparesis and dyspepsia share a symptomatic and a pathophysiological overlap. A la hora de enfrentar la gastroparesia y la dispepsia, vemos que existen muchos factores fisiopatológicos y síntomas que hacen una especie de superposición o overlap, lo cual dificulta un poco el diagnóstico. The most common symptoms here are early satiety, postprandial fullness, bloating, upper abdominal pain, nausea, and vomiting. Aquellos síntomas que son compartidos, digamos, son la saciedad precoz o sensación de estar lleno precozmente, el bloating, la sensación de malestar en el abdomen superior e inclusive la presencia de náuseas o vómitos. So this is the overlapping pathophysiology of gastroparesis and dyspepsia. The classic pathognomic symptom is delayed gastric emptying. This leads to gastric stasis and increased gastric volumes, which increases the pressure. The stomach dysmotility happens, and also impaired stomach and pylorus coordination. This leads to symptoms like nausea and vomiting, gastric distension, which causes stretching of the upper abdomen, activation of the vagal pathways, increased and stronger TLACRs, increased gastric content reflux into esophagus, and finally increased esophageal acid exposure. So the net result of all this is that you have significant GERD, which is caused and perpetuated by this particular overlap of gastroparesis and dyspepsia. Hablando de la dispepsia y del reflujo gastroesofágico, en esta superposición del mecanismo fisiopatológico para la producción de los síntomas, vemos que finalmente estos casos están relacionados de alguna u otra manera a la éstasis gástrica, que genera mayor volumen y mayor presión, por lo tanto, y también se ve que eso conduce muy frecuentemente a la sensación de náusea o inclusive al vómito. Por otro lado, la falta de motilidad o trastorno de motilidad estomacal generan distensión, y eso se siente especialmente en la parte del estómago, que activa de la regulación del nervio vago, con la aparición con mayor frecuencia de esas situaciones o episodios de relajación transitoria del esfínter esofágico, que condiciona también la aparición de la sensación nauseosa o de vómitos. Y también vemos en esta misma gráfica en el lado derecho que es una alteración de la coordinación para la apertura del pólipo, del píloro, que genera también la aparición de los síntomas. So finally, because we are all clinicians, what are our goals of therapy when we treat these patients? The first thing we want is symptomatic relief. We want healing of the esophagitis. We want to maintain the patient in remission, that is to say symptom-free or at least with decreased symptoms. And then finally we need to prevent and treat the complications. Entonces debemos tener como objetivo de nuestra terapéutica primeramente el alivio sintomático, la curación de la esofagitis, prevenir y tratar las complicaciones del reflujo esofágico y mantener periodos de remisión lo más largos posibles. So over the years, we've been using PPIs now for more than 3 decades, and now we realize that PPI monotherapy is insufficient. The reason for that is PPIs treat acidity, not the act of reflux, thereby making them insufficient for patients where mechanical and motility factors like dyspepsia, which dominate the pathophysiology. Después de venir usando inhibidores de la bomba durante 20, 30 años, nos hemos dado cuenta finalmente de que lo que estamos logrando con ellos es simplemente una reducción en la cantidad de ácido en el estómago, pero viéndolo desde la perspectiva del reflujo gastroesofágico refractario, vemos que en el fondo, además tenemos, digamos, como factores fisiopatológicos, los trastornos relacionados al almacenamiento gástrico, que son los que dominan la fisiopatología de este tópico que nos atinge ahora, que es el reflujo gastroesofágico refractario. So there has been this change in our understanding that acid suppression will not equate to reflux prevention, especially from the transient LES episodes.
and weakly acidic and non-acidic reflux will still cause symptoms. La supresión ácida a través de los inhibidores de bomba es verdad que disminuyen el pH del estómago, pero a veces ese efecto puede ser leve y todavía puede exigir reflujo, aunque no necesariamente sea ácido. And persistent non-acidic components are also present in the refluxate, like the bile salts, pepsin, and food particles, and they remain harmful even if the pH is more than 4 due to the PPI use. Así vemos que con el uso de los inhibidores, si bien el pH intragástrico está arriba de 4, todavía tenemos reflujo de sales biliares, pepsina, partículas de alimentos que también son causantes o participantes en el reflujo. Since we now recognize that reflux episodes are TLA-CR driven and PPIs do not reduce their frequency or duration, PPI therapy also doesn't reduce nerve hypersensitivity. So functional heartburn is again something where giving PPIs alone is not going to be enough. Desde esa perspectiva hemos encontrado, y desde que conocemos el mecanismo de las relajaciones del esfínter esofágico transitorias, podemos entender por qué el uso de inhibidores de bomba solamente no alcanza para controlar los episodios de reflujo, que no necesariamente tienen que ser ácidos. Of course, we all have used PPIs as traditional agents to inhibit acid secretion. So now we are also looking for an upgrade of PPIs with an agent having complementary mechanism for better symptomatic relief and tackling the problem of resistant GERD and intermittent episodes of breakthrough reflux episodes. De esta manera, hoy en día vemos que el tratamiento del reflujo gastroesofágico debe ser mejorado con el uso de agentes complementarios que tienen una acción sinérgica para el alivio de los síntomas. So the need of the hour was to combine a proton pump inhibitor with a prokinetic agent, and in India we are fortunate in having multiple options for this sort of a combination, but I'm told that in Bolivia you have the presence of domperidone, etopride and metoclopramide as your choice for prokinetics, and of course PPIs have been around for a long time. Nosotros actualmente en la India estamos abordando el tratamiento de esta patología utilizando la asociación de inhibidores de la bomba con agentes prokinéticos, que nosotros en la India tenemos muchísimos disponibles y hasta donde he podido ver, aquí en Bolivia ustedes disponen de metoclopramida, tienen bastante domperidona, tienen también itoprida y algunos otros agentes. So in India we are spoiled for choice when it comes to both PPIs as well as prokinetics. We have omeprazole, lansoprazole, rabeprazole, pantoprazole, esomeprazole, elaprazole, tenetoprazole, and I could keep going on. We have a lot of prokinetics like cinetapride, mozapride, erythromycin, ecoshiamide, and of course cisapride, which has been withdrawn now. But the most common and the most widely prescribed prokinetics still in India is domperidone along with the PPI, or etopride with the PPI. Moléculas inhibidoras de la secreción ácida del estómago tenemos disponibles muchísimas, ¿no? Estamos utilizando omeprazol, estamos utilizando rabeprazol, pantoprazol, lansoprazol y dentro de los agentes prokinéticos todos los que les he mencionado, pero considero que los mejores son la domperidona y la cisaprida, pero también tenemos otros como la metoclopramida, la levosulpirida, y de ellos vamos a referirnos en un rato. So like I've said, combination therapy is the need of the hour because PPIs often provide insufficient symptomatic relief by only raising the reflux pH from acidic to neutral or weakly acidic in the stomach, and therefore PPI with prokinetics in general are very beneficial in reducing refractory GERD symptoms and providing significant symptomatic relief to the patients. De esta manera nos tiene que quedar perfectamente claro que aquellos pacientes que tienen un reflujo gastroesofágico refractario no se van a beneficiar con el uso solo de los inhibidores de bomba, sino que tienen que ir asociado a una molécula prokinética. So how do prokinetic agents help us? The first thing they do is they decrease vomiting. I think this is very, very significant because it provides instant relief to the patient. They enhance coordinated contraction of the antrum and the duodenum. They increase gastric emptying, they provide relief of gastric stasis, they decrease reflux, esophagitis and heartburn, and therefore they decrease the regurgitation of gastric contents.
Entonces, ¿cómo es que los agentes prokinéticos nos ayudan en la terapia? Y así vemos que disminuyen los episodios de emesis, aumentan las contracciones coordinadas a nivel del antro y del duodeno para lograr un mejor vaciamiento gástrico. De hecho, hay un vaciamiento gástrico fortalecido, ya no se alivia prácticamente la éstasis gástrica y de esta manera disminuye el índice de esofagitis y la sensación de pirosis, lo cual está también reflejado en una disminución de los episodios de regurgitación del contenido gástrico. So this is a rational combination therapy because this provides significant symptomatic relief. The PPI, which in this case is pantoprazole, inhibits the H plus K plus ATPase. This reduces gastric acid secretion, which decreases stomach acid and relieves the GERD symptoms. Whereas with domperidone, you block the D2 receptors, increase the gastric motility, increase the LES tone, decrease the LES relaxation, and improve the gastric emptying. So the net result of these two things coming together is that you have better control of refractory GERD and dyspepsia. Desde nuestro punto de vista, el alivio sintomático correcto y más racional en la asociación de fármacos para el tratamiento es, desde nuestro punto de vista, el pantoprazol asociado a la domperidona, donde observamos que el pantoprazol inhibe la bomba de secreción ácida del estómago, lo cual disminuye el pH, o eleva más bien el pH intragástrico, haciendo que de esa manera que se alivien los síntomas relacionados al reflujo gastroesofágico ácido. Pero la domperidona, que actúa bloqueando los receptores D2, aumenta la motilidad gástrica y hace que el esfínter esofágico se vea su tono alterado favorablemente para que sea más rápidamente vaciado el estómago, y de esta manera la asociación de disminución de la cantidad de secreción ácida junto con un mejor vaciamiento gástrico controla efectivamente a aquel paciente con reflujo gastroesofágico refractario. So what are the technological benefits which pharma companies have been working on? One of them is the enteric coating of tablets. This is important because it ensures that pantoprazole doesn't get fully dissolved in the acidic stomach environment. So it ensures that the medication reaches the small intestine where it is absorbed and it can exert its acid reducing effect. Domperidone, on the other hand, is formulated for sustained release. This means it's released gradually along the GI tract and not just in the small intestine. Hay varias razones farmacológicas para apoyar esta asociación de pantoprazol con domperidona, y haciendo énfasis particularmente en el pantoprazol con cobertura entérica, que previene que el principio activo se disuelva en el medio ácido del estómago, lo cual asegura que la medicación alcance al intestino delgado donde realmente es absorbido y puede de esta manera lograr su efecto de reducir el pH gástrico. Mientras tanto, la domperidona usualmente está formulada como para hacer de liberación sostenida, y eso hace que la liberación sea gradual en el tracto gastrointestinal alto, y eso permite una continuidad, digamos, del efecto farmacológico. So the advantages of domperidone are basically that increases the LES pressure and gastric emptying, like I said. It's a powerful antagonist at the D2 receptor level, so it is a powerful antiemetic, and it also has relief of gastric stasis as one of its effects. Así vemos que las principales ventajas o beneficios de utilizar domperidona tienen que ver con que este fármaco definitivamente aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, mejora el vaciamiento gástrico, hace que los antagonistas de los receptores de D2 se potencien con una acción antiemética, tiene una fuerte acción antiemética y alivia la sensación de éstasis gástrica. So these are the clinical applications of pantoprazole with domperidone. First one is that you use it in patients with refractory GERD and those with volume reflux. Second is functional dyspepsia. Then you have post-surgical and post-surgical patients who suffer from dyspepsia. And finally, you use it for patients with Barrett's esophagus. Así como estamos viendo, entonces esta asociación no solamente es útil para el tratamiento de los pacientes con reflujo refractario, también vemos que tiene una utilidad muy importante en dispepsia funcional, que como habíamos mencionado anteriormente, es un trastorno que comparte síntomas y que a veces es difícil saber qué es qué. También en los trastornos de los pacientes postquirúrgicos que tienen dispepsia por alguna cirugía, y también notable efecto en el tratamiento del esófago de Barrett.
Now let's look at the clinical evidences. There are multiple studies, and I have just cherry-picked a few. Few of them I have been part of, and few of them I have been a reviewer. Pantoprazole plus domperidone is a very effective and safe option in GERD patients. This was one of the initial studies which showed significant benefit in patients with refractory GERD who had symptoms despite more than 1 month of PPI alone. Si apelamos a la bibliografía, vemos estudios como por ejemplo este, en los cuales fueron comparados dos grupos, unos que recibieron pantoprazol y domperidona y el otro que recibió solamente pantoprazol, donde se evalúan los resultados de alivio de síntomas, que es en una escala de calidad de vida, digamos, que refieren los pacientes, y se nota una clara diferencia en favor de la asociación pantoprazol-domperidona al mes. And there was another study which showed significant cure rates for patients with endoscopic healing of esophagitis at week 4, and almost 1 out of 5 patients was partially cured. So you're looking at fairly significant upside to the particular combination which is effective and safe in GERD patients in terms of pantoprazole and domperidone. Esta gráfica les muestra que también desde el punto de vista endoscópico los cambios son muy notables. Fíjense que existe un índice elevado, 72.3 pacientes de esofagitis completamente curada con control endoscópico y apenas un 20% donde la curación es parcial. Entonces se nota que la asociación pantoprazol-domperidona en un tratamiento que dura 4 semanas es endoscópicamente notable. If you look at the symptomatological relief which we see with the combination which is effective in symptom control, there's significant relief from nausea, vomiting, belching and regurgitation as shown by the pictogram here. Fíjense ustedes esta gráfica donde se ve los porcentajes de decrecimiento de los síntomas, que son las náuseas, los vómitos, los eructos, la regurgitación, como a medida que van pasando el tratamiento numerados en semanas, desde el inicio en la línea 1 hasta la 4ª semana, que es el 4 de la derecha, existe un alivio casi completo. So there was significant relief from heartburn, feeling of acidity, loss of appetite. Así vemos que entonces se alivia completamente el dolor o acidez retroesternal o la pirosis y también mejora la pérdida de apetito. Now, you would also have a question as to why pantoprazole and not any other PPIs. And the reason for that is that pantoprazole is extremely safe even in patients with cardiac problems. And pantoprazole has shown definitely clearer and quicker effects vis-a-vis omeprazole and lansoprazole. Uno podría plantearse por qué pantoprazol, desde el punto de vista farmacológico, ofrece varios beneficios en cuanto a la seguridad, porque está menos relacionado a eventos cardiogénicos y su efecto es notablemente más claro y más rápido. And the same thing was repeated when we found that pantoprazole versus other PPIs in elderly patients with esophagitis was also found to be more effective than omeprazole, and later on studies showed that it was far more superior to lansoprazole also. Así vemos evidencias científicas de que el uso de pantoprazol es 4 veces más efectivo versus el omeprazol en el tratamiento de la esofagitis en pacientes de la tercera edad. So the symptom relief was almost complete with pantoprazole compared to omeprazole and lansoprazole, which were at 89% and 82% respectively, whereas at 8 weeks, pantoprazole gave almost 100% relief in the patients above the age of 65 with esophagitis. Así encontramos, y las estadísticas los demuestran claramente, que el uso de pantoprazol es superior al omeprazol y al rabeprazol. En la gráfica comparativamente se ve el porcentaje de alivio de los síntomas, donde vemos que el pantoprazol tiene un 100%. So I'm just going on and on about the efficacy of pantoprazole, but there are multiple studies which have proven beyond doubt that pantoprazole was more effective than the other PPIs in reducing acid regurg, and we now have this in the Cochrane review also, that it is the safest for avoiding major adverse cardiac events. So for the elderly, it is definitely the drug of choice when it comes to PPIs. Así vemos que después de hacer una revisión extensa de la literatura en Cochrane,
Definitivamente el pantoprazol viene a ser el que mayor índice de resultados en cuanto a alivio de los síntomas en comparación, por ejemplo, al rabeprazol, al pantoprazol. Entonces es indiscutiblemente mejor molécula para estos pacientes. It was also found to be more effective than lansoprazole in reducing epigastric pain, and the difference was significant from 95% to 82% when it came to lansoprazole. En el alivio del dolor epigástrico también vemos que el pantoprazol tiene una diferencia significativa, 95% versus 82% si lo comparamos con el lansoprazol. So before I end, I would just like to talk about the few complications of GERD. When I started medical school about 3.5 decades earlier, we were told that GERD is a benign condition. It isn't. You can have erosive esophagitis, you could have esophageal stricture, esophageal hemorrhage leading to upper GI bleeding, and finally Barrett's esophagus, which is a pre-malignant condition. En esta gráfica les quiero mostrar las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, las cuales a lo largo de mi experiencia en los últimos 30 años he ido viendo y he ido cambiando el concepto, porque antes, cuando yo empecé mi ejercicio profesional, veía, por ejemplo, la estenosis esofágica como un trastorno benigno, que no es así. Lo mismo hemos ido viendo a lo largo de nuestro ejercicio profesional, cómo han cambiado los conceptos sobre el Barrett, que actualmente se sabe que es una condición premaligna, y que también la esofagitis erosiva debido a la exposición prolongada de los ácidos gástricos es una patología prevalente que la vemos cada vez más. So what we also need to focus on as clinicians is to advise our patients about lifestyle modifications, like avoiding fatty meals, avoiding fizzy and carbonated drinks, selecting decaffeinated beverages, avoiding citric foods, eating smaller meals, losing weight when obese, avoiding alcohol, stop smoking and avoiding excessive exercise. Actually, people who exercise too much also have a lot of reflux. However, there is a caveat that all these lifestyle modifications are not backed by any high impact studies, but they do work in clinical practice, and one should definitely spend time in counseling one's patients. Parte de nuestro consejo médico para los pacientes tiene que ver con alertarlos sobre las modificaciones que tienen que hacer en el estilo de vida. Vemos en el listado de la izquierda cómo la supresión o la disminución en la exposición a determinados alimentos, por ejemplo los alimentos grasos, las bebidas carbonatadas, todo lo que ustedes están viendo es notable, y el doctor hace énfasis en la actividad física, porque él ve, y eso seguramente lo han reflejado también ustedes en su experiencia clínica, que tanto el exceso como el no hacer actividad física conducen al reflujo. So this is the management algorithm which is given out by the Indian Society of Gastroenterology, and it has also been very ratified by the AGA, that once you have a patient with heartburn and or SAR regurgitation or alarm symptoms, you first start with lifestyle modification. Este algoritmo es de la Sociedad de Gastroenterología de la India para tener una idea sobre el manejo del paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, donde empieza la evaluación con el paciente que tiene dolor retroesternal o regurgitación amarga, pero no tiene síntomas de alarma. Entonces, en ellos, el primer paso es la modificación del estilo de vida, haciendo énfasis en todo lo que habíamos recién conversado, y vemos que existen dos caminos. If the patient has mild or occasional symptoms, you could put them on on-demand H2 receptor antagonists like cimetidine or ranitidine, or even use sodium alginates and antacids. If the patient responds, please follow up and look for long-term management through lifestyle modification and on-demand therapy only. Así vemos que los pacientes que tienen síntomas leves o que más bien son ocasionales, y si responden bien al tratamiento con los cambios de los hábitos higiénico-dietéticos, se pueden utilizar también inhibidores de bomba o antiácidos, y en ellos podemos hacer un seguimiento a largo plazo porque han respondido bien. And if your patient has severe or frequent symptoms, you start them on PPI once daily. If the patient does not respond, you look at dose optimization and even doubling of the dose of PPI. And if still the patient doesn't respond, that is when you subject the patient to an upper GI scopy and look for the diagnosis. Reassess your indication for the PPIs periodically. And those who have dysmotility will always benefit with the addition of a prokinetic.
Fíjense ustedes que en ese grupo de pacientes que tenemos seguimiento a largo plazo, vamos a encontrar aquellos que con el mantenimiento andan bien o algunos otros que tengan la posibilidad de reducir la dosis o incluso interrumpirla. Pero también existe la posibilidad de que los síntomas persistan o que se hagan más severos. Entonces ahí nuestro algoritmo nos apunta al otro lado. So this is the final algorithm for GERD, that if you are still finding it difficult to come to a conclusion as to the diagnosis, you could need 24-hour pH impedance monitoring, esophageal manometry, and once you confirm reflux, that is only the time when you need to continue with PPIs, or else if it is unconfirmed, this is probably reflux hypersensitivity, where you should add a tricyclic antidepressant like amitriptyline or a selective serotonin receptor inhibitor like sertraline. And if it is functional heartburn, please stop the PPI, add a TCA or an SSRI. Como vemos en esta gráfica, el algoritmo de manejo de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico que son más severos o que son resistentes a tratamiento requieren entonces una endoscopía para ver si realmente es solamente una esofagitis por reflujo o inclusive considerar si la endoscopía es normal de que sea una pirosis funcional o ver de tener también algún otro diagnóstico alternativo. Como sea, nuestra orientación en cuanto a estudios complementarios debe estar dirigida al monitoreo del pH con impedanciometría. Se puede utilizar también esta herramienta para confirmar o descartar a otros trastornos. So dear friends, to sum up, PPI monotherapy is often insufficient in complete GERD management. Poor adherence can lead to refractory GERD. Also, please appreciate that PPIs only suppress gastric acid. They do not address the motility disorders. Así vemos como conclusión que la monoterapia con inhibidores de bomba frecuentemente es insuficiente y para el manejo de los pacientes refractarios es necesario considerar que no es una terapia suficiente. Entonces vemos que la supresión ácida por sí sola con el uso de inhibidores no alcanza a tratar el otro desorden o el otro trastorno generador de esta refractariedad que son los trastornos del vaciamiento gástrico. The major contributors to refractory GERD are impaired gastric emptying and increased LES relaxations. Entonces, las entidades, que son dos que están relacionadas a la refractariedad de la respuesta de estos pacientes, son el vaciamiento gástrico retardado y los episodios de relajación intermitente del esfínter esofágico. Domperidone enhances gastric motility, it accelerates gastric emptying, it increases the LES pressure and reduces LES relaxations. Finally, it gives you relief from dyspeptic symptoms and reduces the incidence of nausea and vomiting. Y vemos que la domperidona como agente prokinético mejora la motilidad gástrica acelerando su vaciamiento, aumenta la presión o el tono del esfínter esofágico inferior y facilita la salida del contenido gástrico, por lo tanto hay un alivio de los síntomas dispépticos y muy especialmente de la náusea y el vómito. So this dual mechanism of action is something whereby the PPI, which is pantoprazole in this case, suppresses the gastric acid and relieves the heartburn. The domperidone, which is the prokinetic, improves motility. It strengthens the LES, reduces reflux-related symptoms. So I call it the breakfast pill for the busy executive. One capsule, two actions, simplifies therapy, improves adherence, ensures better symptom control, and reduces pill burden. Así vemos que el mecanismo dual de acción funciona porque el pantoprazol suprime la secreción ácida del estómago y alivia la acidez. La domperidona aumenta o mejora la motilidad, haciendo que el tono del esfínter esofágico inferior aumente, por lo tanto reduce los episodios de reflujo, y la presentación de los dos fármacos en una cápsula sola hace las dos acciones, simplifica la terapéutica, mejora la adherencia al tratamiento y asegura un mejor control de los síntomas. Thank you very much for your attention, and it will be my pleasure to take any questions from the Muchas gracias por su audience. atención y me gustaría si quieren hacer alguna pregunta. And I thank Dr. Zapata for his help in translation, and I apologize for my poor Spanish. Next time I'll be better, I promise you. Thank you very much. Agradece mucho la traducción y espera sus preguntas. He is asking about the side effects of a long treatment with domperidona.
Yes, sir, that's a good question, and Buena thanks pregunta. for that question. Gracias por The la pregunta. long-term use of domperidone is associated with the problem of gynecomastia and galactorrhea in young females. Está- Also, there is the problem of QT prolongation when the patient already has ischemic heart disease. Over a period of years together, do we see these? So that is only with the long-term use. It is a fairly safe drug if you are using it for, say, the 8 to 12 weeks as recommended. Los únicos trastornos que hemos visto con el uso prolongado de la domperidona están relacionados a la aparición de galactorrea y ginecomastia y algunos trastornos en el trazado electrocardiográfico, pero hace énfasis el doctor en que estos efectos se ven realmente como tratamientos muy prolongados. Muy buenas Here's another tardes. Quisiera, por favor, realizar una pregunta basada en su experiencia. ¿Después de cuánto tiempo de realizar tratamiento con IBPs, donde los síntomas por la hiperacidez no ceden, usted decide iniciar tratamiento con PCAP, que son los bloqueadores de ácido competitivos de potasio? Doctor, the question is about the use, when to use PCAPs. Okay, wonderful question. PCAPS is something which has come up in the last year and a half. In India right now we have vonoprazan and fexuprazan as the ones which are available. They are extremely effective and they have very potent acid suppression. So I personally tend to use PCAPs in 3 conditions. One is El doctor está usando recientemente en la India desde hace 1 año y medio 2 moléculas de PCAPs. So the first condition is when you have PPI failure or the patient is refractory to the use of PPIs and you are considering subjecting the patient either to an endoscopic GERD procedure or for surgery. That is the first indication to use PCAPs. The second indication is when you have elderly patients where safety with long-term use of PPIs is a concern. Because PCAPs provide you the opportunity of giving finite therapy and you can stop pretty soon. The third place where we use PCAPs is where patients tend to have a sort of a drug holiday from the PPI and just to tide them over that period, do we use PCAPs. So PCAPs are a wonderful addition to the armamentarium of acid peptic disease management. El doctor considera que el uso de PCAPs es una cosa muy interesante y muy inteligente y él considera que existen actualmente 3 indicaciones. Una, para cuando definitivamente uno por el tratamiento de estos pacientes ha visto que el uso de inhibidores de bomba no funciona, son pacientes bastante refractarios. La segunda indicación es cuando el paciente ha estado utilizando inhibidores de bomba durante mucho tiempo y no los puede dejar. And your third indication was? The third indication is when you want to give a drug holiday from the PPI to the patient. Usually patients don't want to stop PPIs. It's almost like a life sentence for them. La tercera lección del doctor es cuando el paciente se cansó de tomar inhibidores de bomba y le quiere dar una vacación, por así decirlo, para darle un break al tratamiento con inhibidores de bomba. Here's another question. Yeah. Sobre el uso, perdón, el tratamiento de mantenimiento después de las 8 semanas en pacientes crónicos y la relación de osteoporosis por uso de IVPs en el perimenopausia. He's asking about the long-term side effects related to osteoporosis if you use these treatments for more than 8 weeks. What do you think about? Yeah, thank you so much for that question. Yes, there are a lot of anecdotal reports about osteoporosis, acute vascular necrosis of the femur, hypomagnesemia, hypocalcemia. We also see low B12 levels in patients who are on long-term PPIs. And there are anecdotal reports of acute interstitial nephritis with PPI use. Having said that, if you look at these studies which have quoted this, we still find that PPIs are extremely safe if used for the right indication and for the right duration. The problem is patients self-medicate and they take it for far longer than they need to. So if your patients are taking long-term PPIs, I think the major concern has to be vitamin deficiencies. And if you find the calcium levels to be okay, you're doing pretty well and you can still continue. So I think these concerns are genuine, but they are overblown typically due to competing business interests.
En mi experiencia, dice el doctor, que es verdad, existen estos efectos, pero sobre todo lo ven en los pacientes que se automedican o que no están con un seguimiento médico adecuado, porque el seguimiento médico adecuado nos puede alertar sobre la aparición de estos trastornos, muy especialmente la necrosis de la cabeza femoral o la osteoporosis, en pacientes que no acuden a sus controles. Entonces, en cuanto y en tanto el paciente tenga un seguimiento médico, considera que si bien la literatura publica y hay muchas referencias al respecto, es menester del médico hacer el seguimiento para detener y, bueno, ofrecer otras terapias. Lo más importante, dice él, es vigilar los niveles de calcio adecuados y hacer un seguimiento del paciente. Can I add something, Dr. Zapata, to that question? ¿Quiere agregar algo más? My personal choice is to tell the patient to take the medicines for 8 to 12 weeks, after which I try to half the dose of the PPI, and then I put them on alternate day regime, and that's how I decelerate the use of PPIs. PPIs are wonderful drugs, but we need to use them with caution, and it should not be used indiscriminately for long durations of time, which is pretty much true for all drugs. En lo personal, referente siempre a esta última pregunta, el doctor hace énfasis en que es necesario el seguimiento, porque indudablemente dosis altas seguramente van a producir estos efectos indeseables. Por eso él dice que es importante lograr el seguimiento del paciente para ir bajando la dosis o inclusive tal vez alcanzar periodos de remisión y así esquivarle a la osteoporosis. Doctor, una pregunta, por favor. Respecto al uso de procinéticos, es bien conocido que todos los procinéticos actúan muy bien sobre el vaciamiento gástrico, sobre el píloro y sobre el peristaltismo intestinal. En lo que respecta a la domperidona, el efecto sobre el esfínter esofágico es muy débil, a comparación con otros procinéticos como la cisaprida o similares. ¿No sería conveniente, por ejemplo, en un reflujo gastroesofágico severo, usar cisaprida o alguno similar? The question is about the comparison of using different prokinetics, considering that domperidone, in his point of view, has a level effect, very low effect in the pressure of the EES. He thinks that, he asks you, what is your opinion to use instead of domperidone, cisaprida? What do you think? Yes, sir. Thank you so much for that observation, and I couldn't agree with you more. I agree that domperidone has a slightly weaker effect at the LES compared to cisapride. Comparte con usted el hecho de que la presión del esfínter efectivamente no la eleva tanto la domperidona. But when it comes to cisapride, the problem is that it causes QT prolongation, and there have been instances of cardiac-induced major adverse events and even deaths. So cisapride has been withdrawn, at least as far as I know, from most of the markets. And the markets where it is available, it's available with a black box warning. So cisapride is not a choice. My choice in such conditions where I would want a stronger prokinetic is to go with either ecoshiamide, cinetapride, or etopride, based on whatever is available in your geography. Él considera en particular que la cisaprida tiene una elevada incidencia de trastornos del QT y algunos otros trastornos relacionados al corazón, por lo cual no es su primera indicación. Él considera que la etoprida, por ejemplo, es una mejor opción. And respected doctor, my choice for domperidone is definitely, it's my first choice if emesis, that is vomiting and nausea, is a predominant symptom. Because out of all the prokinetics, it probably has the best effect as an antiemetic. Y otra razón por la cual él considera en este tipo de paciente, estamos hablando del que tiene reflujo refractario, tienen centralmente náuseas y vómitos. Entonces él considera que de lejos la domperidona es la que mejor estadística y en la práctica han demostrado control de estos síntomas en particular. Ahora, la pregunta es, en su experiencia, ¿ha usado tratamiento triconjugado con pantoprazol, más domperidona y más enzimas digestivas? There's a question about the use of pumping inhibitions, domperidona and enzymes at the same time. What is your opinion? Sorry, could you repeat that? What is your experience about using pump inhibitors, domperidona and enzymes, digestive enzymes at the same time? Domperidone and? Pump inhibitors, pantoprazole, lansoprazole.
but using at the same time digestive enzymes. So, if I understand your question rightly, you're asking me what is my opinion on using the combination of domperidone and PPIs? Plus digestive enzymes. So, Digestive enzymes. oh, yeah, I think it has a definite role like I showed, because you will definitely have lesser reflux, less dyspepsia, and better digestion. So for sure that combination works. Wherever you are suspecting dysmotility, that combination will work. If it is plain acidity which you are trying to cure, a PPI is fine. But when you have reflux, when you have dysmotility, the combination of a prokinetic with a PPI is unbeatable. And what about the digestive enzymes as a supplement to this therapy? Supplement of? Digestive enzymes. Digestive enzymes. Well, digestive enzymes culturally have a huge resonance in India, where our traditional medicine stresses a lot on what we term as digestive enzymes. But doctor, I think the evidence for using these enzymes is not very robust. They tend to have empirical benefit in certain class of patients. Usually these are the patients who are very anxious and are looking for something new. So I personally use them more when my patient has more of burping or gassiness as a prominent symptom, rather than as a primary modality. El doctor dice que en la India particularmente está muy difundido el uso, digamos, más así de orden tradicional, porque no han encontrado evidencias claras, pero que él particularmente en su práctica habitual sí lo suplementa, especialmente en los pacientes que se quejan de meteorismo y que tienen sensación de vomiting que no alivia con la terapéutica formal, pero que en realidad no es frecuente en su práctica. And just to add to that, in India we have something known as Ayurveda, which is our traditional medicine of more than 5,000 years history, where there are a lot of spices which are prescribed as digestive enzymes and carminatives. So I mean, the science behind it needs to be more robust for us to be prescribing those things, but patients use them anyways. En la India tenemos una tradición de más de 500 años de usar enzimas digestivas que provienen de productos naturales. Entonces es una condición, él refiere, que es bastante frecuente, ¿no? Pero viéndolo desde la perspectiva médica y estrictamente científica, él dice que no ha encontrado muchas evidencias. Sí, doctor, tengo una pregunta. De acuerdo a su experiencia en el uso combinado de pantoprazol y domperidona, ¿cuál es la dosis que usted recomienda y en qué momento del día darlo? ¿Si antes de las comidas o posterior a ellas? He asks you about which is the best time to prescribe the medicine. Before meals, after the meals, day, night? Yeah. Absolutely the best question from a compliance point of view. Thanks for asking that question. Gracias por la the pregunta, best es muy buena. time is to prescribe it early in the morning on an empty stomach. That's why I call it a breakfast pill. So the patient should take it at least half an hour before taking anything. This is the first thing they need to do after brushing their teeth in the morning. You pop in that tablet and don't take anything for the next 30 minutes at least. Ideal would be if you could keep a gap of at least an hour, but 30 minutes works out fine. It should never be post meals, and giving it at nights is not recommended because the most symptomatic a patient is during the daytime. So taking it in the morning works the best. Morning, first thing in the morning on an empty stomach, 30 minutes before any meal. Definitivamente considero que el mejor momento es en la mañana, antes del desayuno, con el estómago completamente vacío. Esa es su respuesta. Gracias. Buenas tardes. A nombre del directorio de la Sociedad de Medicina Interna, queremos darle las gracias en esta oportunidad al Laboratorio SAE por el auspicio y por permitirnos contar con la presencia de tan brillante expositor y reconocido médico como es el doctor Manish Bhatnagar. Así que le brindamos un fuerte aplauso, por favor, para culminar con este simposio. In the name of the Internal Medicine Society, she wants to say thank you for your brilliant conference and hope to see you soon. My pleasure and privilege. Thank you so much. Thanks. Gracias a todos ustedes que con su presencia son el aliciente para que nuestros invitados puedan seguir con esta ardua tarea de
de preparar temas con un importante nivel científico para venir y compartir con todos nosotros. Y así también es el mismo aliciente para el mismo directorio de la Sociedad de Medicina Interna, que trabaja durante todo el año para poder organizar, crear y concretar un evento de esta magnitud científica. Muchas gracias y los esperamos a las 3 de la tarde con otros temas que sabemos que son importantes para todos nosotros.